Nosotros, en coherencia con la enmienda a la totalidad que presentamos a esta ley y en coherencia con las enmiendas parciales que han tratado de mejorar algunos aspectos de la misma, mantenemos la posición original de interpretar que esta ley tiene una orientación desde el punto de vista de la política económica que nosotros no compartimos porque no funciona. Esto que estamos viviendo hoy aquí, que viven otros territorios del Estado español en condiciones parecidas, lo que ha ocurrido en el Parlamento español estas últimas semanas, son leyes que tratan de cumplir con los llamados planes de estabilidad que se han conformado como la solución, la respuesta a la peor crisis económica que hayamos vivido. Y queda constatado, porque los datos lo demuestran, que esta estrategia política interesada, conservadora, de abordar esta crisis por la vía del ajuste fiscal es un fracaso rotundo. Y hasta los sectores que idearon esta estrategia, y afortunadamente, aunque tarde, empiezan a replantearse que este no es el camino. Afortunadamente, desde el G20 al Fondo Monetario Internacional, desde la Comisión Europea e incluso algún dirigente del Banco Central empiezan a verbalizar que esta crisis se agrava con esta política, que la austeridad deprime la economía, genera paro, genera descohesión, debilita la democracia y que hay que cambiar radicalmente la política frente a la crisis si queremos retomar el vuelo. Lo primero frente a esta crisis tiene que ser el crecimiento. Sin crecimiento no hay futuro, ni para los servicios públicos, ni para el empleo, ni para la estabilidad social. Lo primero tiene que ser el crecimiento. Y cuando el crecimiento no viene de la mano de la iniciativa privada por las circunstancias de grave endeudamiento de este sector y de la crisis financiera, solo queda el camino de las políticas de estímulo desde los sectores públicos, desde los bancos centrales. Y ese es el debate desde hace años que algunos hemos denunciado de forma reiterada y que no ha tenido ningún impacto en la toma de decisiones de los centros conservadores que han decidido esta política suicida. Y por el daño generado a la economía, al sistema productivo, al empleo, a los servicios públicos, al bienestar, a la cohesión, después de la evidencia del fracaso rotundo, sin paliativo, de esta política equivocada, antieconómica, parece que empiezan a pensar que no podemos seguir por esta senda. El G20 estos pasados días concluía algo elemental frente a la crisis, que la austeridad tiene que ser a largo plazo, cuando hay recesión económica, y que a corto la respuesta tiene que ser estímulo, crecimiento. Por eso me han escuchado de esta tribuna a lo largo de esta legislatura hablar en estos términos de forma reiterada y vuelvo a hacerlo hoy porque esta ley es más de lo mismo, al margen de la capacidad de maniobra del Gobierno. Esta ley detrae a la economía canaria de aquí a final de año 860 millones de euros, 2 puntos del Producto Interior Bruto. Y eso es depresión económica, menos consumo, menos demanda, menos empleo, peores servicios públicos, más miseria. De forma que nosotros tenemos que denunciar antes y ahora esta manera de enfrentarse a la crisis. Estos 860 millones de euros que se detraen de la economía por la vía de los recortes
y por la vía de los impuestos deprimirá más la economía canaria, generará más desempleo público y privado. Por eso, el fondo, la filosofía que inspira esta política económica, desde mi organización la rechazamos de forma categórica, por equivocada, por injusta, por ineficaz. De manera que esta es una de las razones de nuestra enmienda a la totalidad, reconociendo los márgenes de maniobra que tiene este Gobierno e incluso los márgenes de maniobra que tiene el Gobierno español. Este año, con esa santificación de la austeridad, se retiran 46.000 millones de euros de la circulación, 27.000 el Gobierno de España, 18.400 las comunidades autónomas. 46.000 millones de euros son más de 4 puntos del PIB del Estado español. Y no solamente no resuelve ningún problema, sino que agrava y crea nuevos problemas. Porque un país que no crece, una economía que no crece, no genera confianza en nadie, desde luego en los acreedores. Porque en una familia en la que no entran recursos, difícilmente podrán acometer su deuda. Pues eso, al conjunto del Estado español le pasa igual. Y los acreedores no pueden confiar en un país deprimido económicamente, con 6 millones de desempleados. No pueden creer en un territorio como el nuestro, con 360.000 desempleados y en crecimiento, con deuda, de forma que no podemos aceptar esta política y de fondo la rechazamos. Pero también rechazamos la forma. En democracia, en todas las cosas de la vida, las formas son fundamentales. Debatir en profundidad asuntos tan relevantes como la estructura administrativa de esta comunidad. Debatir en profundidad limitar derechos a los empleados públicos, debatir en profundidad la destrucción de empleo en el sector público, debatir en profundidad el sistema fiscal, los incrementos fiscales, el impacto que estos puedan tener en la economía, en el bienestar, en el crecimiento, en la equidad, obliga a disponer de tiempo. Primero, para que todo el mundo entienda lo que aquí se decide. Porque uno de los problemas de lo que hacemos es que no lo entiende casi nadie. Nos alejamos peligrosamente de la mayoría social. Primero, porque aquí casi nadie dice la verdad. Aquí todo el mundo está con eufemismo. A los recortes le llaman ahorros. Al rescate le llaman préstamos preferentes gracias a mí. Así no se puede gobernar, así no se puede gobernar. Hay que decir la verdad, y la verdad es que los recortes, los 46.000 millones de euros que se detraen este año por estas políticas de la economía del conjunto del Estado español y, por tanto, también de Canarias, son un desastre que echará a miles de trabajadores públicos a la calle, que empeorará los servicios públicos, que habrá menos obra pública, que no habrá políticas sectoriales en agricultura, en industria, en turismo. De manera, señorías, que no podemos aceptar ni el fondo ni la forma. Yo sé los tiempos, razonablemente conozco los tiempos, pero podía haberse intentado más acuerdos, porque los acuerdos son fundamentales en democracia. Yo creo que desde el Consejo Económico y Social al Consejo Consultivo, a los ayuntamientos de Canarias, a los cabildos de Canarias, a los empleados públicos de nuestra tierra, a todas las organizaciones sindicales, y yo diría que a todas las organizaciones empresariales, no han tenido las oportunidades suficientes para aproximar acuerdos. Yo no digo que estuvieran garantizados, porque las medidas son duras, pero no se han generado las condiciones objetivas para el acuerdo.
No ha habido tiempo suficiente para intentar la aproximación, al menos en un conjunto de medidas. Y lo que nos ocurre ahora es que lo que aquí van a hacer ustedes aprobando esta ley es que no lo comparte nadie que no sean los grupos que apoyan al Gobierno, con duda. Y, por lo tanto, cuando se toman decisiones políticas que impactan en la vida de la gente, en el futuro, en el bienestar, y la gente no las entiende o no las comparte, se quiebra la cohesión. Yo le diría al Gobierno que al menos al final saldrán ustedes adelante, tienen una mayoría parlamentaria que evidentemente yo no discuto, como la tiene el Partido Popular a nivel de España, que al menos hagan un esfuerzo de explicar esto a la ciudadanía y de explicar la verdad de las cosas. Y decir que en esta comunidad, en los últimos 4 años, incluido este, se han recortado 3.200 millones de euros de gasto público y que eso no es neutral para la economía, eso es malo para la economía. Que esos 3.200 millones de recortes han deteriorado más la sanidad, la educación y los servicios sociales. Podríamos hasta concluir que es inevitable, pero digámosle a la gente que esos recortes no son buenos. No son buenos. Otra cuestión es recortar lo ineficiente, organizarse bien para conseguir los objetivos. Pero no se puede aplaudir una política fracasada que genera desempleo, desesperanza y un futuro oscuro. Por lo tanto, señorías, nosotros hicimos nuestra enmienda a la totalidad, hicimos un análisis de la situación de la economía internacional, de la economía española, de la economía canaria, hicimos un análisis de por qué estábamos en este momento, cuántas de las decisiones de lo que nos pasa dependieron de nuestras instituciones, de nuestra capacidad de autogobierno, cuántas han venido impuestas de forma injusta desde otras latitudes, y dijimos que los 2 grandes bloques tenían cosas positivas, evidentemente, pero algunas muy negativas. De manera que no vamos a apoyar esta ley en coherencia con la enmienda a la totalidad, en coherencia con nuestras enmiendas parciales, y le reclamamos a los grupos que apoyan al Gobierno que, después de aprobada esta ley el día de hoy, expliquen con precisión, con claridad a los sectores, a la ciudadanía, sus implicaciones, que serán inevitables, yo tengo mis dudas, pero que no son buenas. Y reclamaría al Gobierno que esta forma de legislar sea excepcional. No es razonable endosar en esta ley asuntos que ni siquiera se pueden justificar por la crisis, ¿no? Ni siquiera. Por eso creo que incluso la ley toma algunas decisiones no vinculadas a la crisis por ninguna de las visiones posibles, que queman el futuro, que comprometen esas áreas de problema. Y me refería hoy de forma destacada en el debate de esta mañana a los impuestos ambientales. Y que hagan un esfuerzo de diálogo con los empleados públicos, porque los empleados públicos ya sufrieron una reducción salarial del 5%, una congelación en el año siguiente. Han subido los impuestos que afectan a los que el IRPF, las tasas de todo orden y condición, y un 5%, además no progresivo, pues va a generar un daño añadido. Y procuren buscarle una solución a la más que probable reducción salarial que va a imponer las Cortes Generales para que discrimine, insisto en este tema, para que discrimine a las comunidades que han tomado esta decisión. Porque como la ley del Estado o el decreto ley salga sin... Sí, señor diputado, tiene 1 minuto para concluir. Haber más recortes sobre los empleados públicos de esta comunidad, y eso sería absolutamente inaceptable. Hagan esa gestión, porque no les quepa duda, con esta política, allá y aquí, vendrán más impuestos y más recortes. Y desgraciadamente ya saben que en esto no me suelo equivocar. Muchísimas gracias a los grupos por la participación y al Gobierno por la discusión, aunque no me han aceptado ni una enmienda. Muchas gracias. Gracias.